Hola a todos, Dios me los bendiga, un abrazo a la distancia y gracias a Dios por la oportunidad de utilizar este medio, YouTube, para conectarnos y aprender un poco más de la palabra de Dios. He estado hablando sobre el fruto del Espíritu y hoy vamos a continuar por igual, Gálatas capítulo 5, versos 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo he mencionado antes, pero lo vuelvo a repetir. Las tres primeras virtudes tienen que ver en relación con Dios: amor, gozo y paz. Amor sobrenatural que proviene de Dios y que nos habilita para amarle a Él y a los demás. Gozo sobrenatural que proviene de Dios porque hemos recibido su favor, su gracia, su presencia. Y no solamente nos hace ser felices, sino que eso también nos capacita para mostrar a otros nuestra felicidad. Gracias a Dios. Tercer virtud, el tercer fruto del Espíritu, paz. Y claro que cuando hablamos de paz surge la pregunta: ¿y qué es la paz? ¿Cómo podemos tener paz? Déjame decirte que la paz es uno de esos conceptos no solo humanos, sino también bíblicos, que menos hemos comprendido a cabalidad. De hecho, muchas ocasiones el concepto paz escapa a nuestra comprensión y hasta se convierte en un cliché, un simple dicho, ¿verdad? Hay que tener paz. En nuestro vocabulario la palabra paz se define de muchas maneras. Por ejemplo, para la gente la paz puede significar sinónimo de guerra o cuando nadie te molesta, cuando no hay problemas. Otros describían la paz como ese estado de orden público en el que somos libres de perturbaciones, desórdenes. Entonces la paz se ofrece a los miembros de una comunidad a través de tranquilidad, a través de las leyes, tranquilidad social, no hay protestas, no hay guerras. Ese es un sentido de paz en una perspectiva más social. Otros piensan que la paz, por supuesto, tiene que ver con tranquilidad, esa quietud después de que a nuestro alrededor hay un alboroto, hay ruido por los hijos, por los nietos, y de repente todos se van y regresa la calma, la tranquilidad. Y la paz llega en esos momentos en que estamos en armonía y entonces podemos descansar. Claro que hay algunas personas que piensan que la paz no es posible en esta vida, sino lo ven como una utopía, como un sueño inalcanzable, y que solo la muerte puede traer paz. Es una meta eterna, pero que en la tierra no se puede disfrutar, y por eso es tan común ver que cuando una persona muere se diga descanse en paz. Quizá no lo podía hacer en vida, pero ahí donde está, ahora sí puede estar en paz. Déjame decirte que aunque las definiciones de paz en un sentido humano son muy diversas y todas son en un sentido comprensibles, casi siempre está definida la palabra paz en términos de lo que no es, en un sentido negativo. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, lo que vamos a descubrir es que el concepto bíblico de paz es algo positivo, nunca es negativo, es propositivo. De hecho, la palabra paz que aparece aquí en Gálatas capítulo 5 es la palabra griega Irene. Y esta palabra Irene significa unir, unir en un todo, de forma integral. Es decir, cuando todas las partes esenciales están unidas, entonces se dice que hay paz, hay armonía. Y claro, cuando hablamos de armonía, cuando hablamos de que nuestra vida tiene una armonía, un significado y todo está conectado, eso es sobrenatural, solo puede provenir de Dios. Este es un tema grande de la paz, pero déjame decirte que en la Biblia claramente se nos va a mostrar que los creyentes tenemos dos tipos de paz: paz con Dios y paz de Dios. Déjame explicarte la diferencia porque esto es lo que significa el fruto del Espíritu. Paz con Dios. Es evidente, estamos hablando de la relación que tenemos con el de allá arriba, con Él. Lo explico de esta manera. Hace muchos años, Jonathan Edwards, un gran teólogo y predicador del siglo XVIII, él un día predicó un sermón de lo que Dios piensa sobre el pecado.
y a su sermón lo tituló Pecadores en las manos de un Dios airado. Un sermón famoso que ha traspasado generaciones y en él describió con precisión a la humanidad como pecadora, separada de Dios, merecedora del juicio de Dios, del castigo de Dios. Y Jonathan Edwards se imaginó a los hombres y mujeres peleados con Dios, perdidos, colgados de una cuerda en el infierno. Sí, en el infierno habían cuerdas y todos los pecadores estaban colgados porque son pecadores y merecían el castigo eterno. Ese sermón fue tan vívido, tan descriptivo, tan poderoso, que déjame decirte que Dios lo usó para convertir a mucha gente y comenzó lo que se conoce como el gran despertar del siglo XVIII. Sí, el hombre es un pecador en guerra con Dios. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Y podemos decir en esta tarde, alabado sea Dios, que porque Dios nos ama, Él proveyó el medio por el cual tú y yo podemos estar en paz con Él. Esto es lo que dice Romanos 5, capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los seres humanos hemos encontrado la armonía con Dios por una razón. Cristo murió por nuestros pecados y por eso tenemos paz con Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado, estamos privados, separados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y por lo tanto las consecuencias es la paga del pecado, la muerte, separación espiritual de Dios. Estamos en guerra con Dios. ¿Cuál es la buena nueva? Que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Él murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir con Él por la eternidad en paz. Esto es lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro, esa paz con Dios no solo fue posible por medio de la muerte en la cruz, no, es que también Cristo resucitó y está vivo. Cristo muere por nuestros pecados, fue sepultado y resucita al tercer día. Se aparece a muchos testigos, a Pedro, a 12, a más de 500, y en él ahora usted y yo tenemos acceso, como le dijo Jesús a aquel ladrón en la cruz, al paraíso. Antes de ser cristianos éramos esclavos del pecado. Vivíamos en guerra contra Dios, enfrentados a Dios. Pero en Cristo el cielo se acercó a la tierra y la tierra se reconcilió con el cielo. Sí, sí, con el cielo. Esto es lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y el apóstol Pablo termina diciendo esto en el capítulo 1, verso 19. Así que ya no sois más extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En Cristo nos hemos reconciliado con Dios. Ahora soy su hijo, dice Juan 1:12. A lo suyo vino, a lo suyo vino, pero no le recibieron, pero a los que creen en su nombre, los que le reciben, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. En Cristo ahora estamos en paz con Dios. Hemos sido reconciliados con Él. La paz, escuche bien, no es algo. La paz no es un evento. La paz es alguien. Cristo es nuestra paz y por eso estamos en paz con Dios. ¡Qué maravilla! Ahora, porque en Cristo estamos en paz con Dios, es que ahora podemos disfrutar de la paz que proviene de Dios, la paz interior. ¿Sabes que la paz de Dios se puede definir como ese estado interior de tranquilidad, serenidad, de corazón, mente? Todo el ser está tranquilo y permanece tranquilo aún en medio de los problemas y las pruebas. La pregunta es: ¿y por qué? Bueno,
es que si tú ya estás en paz con Dios, quiere decir que la presencia de Dios está en tu vida y eso es suficiente para darte toda esa serenidad en medio de cualquier circunstancia. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 4. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una paz verdadera, porque ya Dios ha hecho algo en nuestra vida, porque hemos sido reconciliados con Él, porque está conmigo. Ahora puedo saber lo que significa tener paz, aún en medio de la tormenta. Sabes que la razón más básica para el estado de paz en la vida de nosotros como cristianos es que nuestra vida, que estaba rota por el pecado, ahora ha sido restaurada en Cristo Jesús. Y es por eso que el fruto del Espíritu puede existir. Escucha bien, la paz es un fruto del Espíritu, es sobrenatural. No es algo que una iglesia puede producir o lo que un líder te puede dar. No, no, no. No, no es un fruto que surge de ti, viene de allá arriba. Es porque Cristo te reconcilió con Dios y eso significa que ahora tú estás en paz con Dios, que puedes disfrutar de aquello que está acá dentro en tu ser interior. Es un fruto espiritual. La paz se produce solamente cuando estamos conectados con Dios. Lo he dicho en las ocasiones anteriores, en el amor y en el gozo, también en la paz. Esto es solo para cristianos. Es solo para aquellos que tenemos una relación con Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús estaba a punto de dejar a sus discípulos, Jesús les dijo esto. Juan capítulo 14. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora, si usted lee bien ese texto, esa paz es el Espíritu de Dios. El Señor Jesús se fue de este mundo, pero dejó el Espíritu de Dios para que permaneciera en nosotros, incluso cuando tengamos alguna dificultad o algo nos perturbe. Puedes disfrutar de la paz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Lo repito una vez más. La paz es un fruto del Espíritu Santo. No es un asunto que produce la iglesia o un líder o alguien te lo puede poner. No, no, no. Es algo espiritual. Solo es posible porque la presencia de Dios está en tu vida. Y eso es posible porque Cristo te ha reconciliado con Dios. Por supuesto, no me malinterpretes. Tener paz no significa que no va a haber conflictos, estrés o tiempos difíciles. No, no, no. De hecho, el Señor Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción. Es más, para algunos cristianos, vivir vidas que le agraden a Dios ha traído muchos problemas, persecución y hasta la muerte. De hecho, el apóstol Pablo, estando en la prisión, dijo esto, Filipenses capítulo 4, verso 11, he aprendido a estar contento. No importa cuáles son mis circunstancias, y las circunstancias de Pablo realmente eran difíciles, pero en medio de ello, él podía decir esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, ¿por qué tenía paz? ¿Por qué se sentía fuerte? ¿Por qué podía vivir no importando de sus circunstancias, estando contento? ¿Por qué? Es simple. Cristo estaba en su vida. Él había sido reconciliado con Dios en ese camino a Damasco y Dios le había dado un significado a su vida. El Espíritu Santo estaba en su vida. Sí, la paz de Dios solo es posible porque Dios está aquí conmigo. Esto es lo que dijo el salmista, ¿te acuerdas? Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu presencia, estará conmigo. El fruto del Espíritu, paz, es solo para los cristianos porque es sobrenatural. Lo produce Dios, lo produce su Espíritu. Y eso es posible porque Cristo es nuestra paz. Y Él estará con nosotros en cada situación. Y déjame decirte que esa es una promesa permanente. Él estará con nosotros todos los días y por lo tanto su paz estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escucha la siguiente historia. Una ocasión hubo un rey que ofreció un premio al artista que pintara el mejor cuadro que describiera la paz. Y muchos lo intentaron. Muchos artistas intentaron hacer su mejor esfuerzo y entonces el rey cuando terminaron los artistas de pintar, el rey comenzó a observar todas las pinturas
y hubieron solamente dos que le gustaron pues tenía que elegir entre una de esas dos para como la ganadora. Una de esas pinturas era una imagen de un lago en calma, apacible. El lago parecía un espejo y reflejaba las montañas, el cielo azul, todo era maravilloso. El cielo era azul, las nubes eran blancas, pequeñas, hermosas, hasta parecían que cada nube representaba una imagen de la naturaleza. ¡Wow! Era como una imagen de perfecta paz. Pero la otra pintura también tenía montañas. Pero curiosamente estas montañas estaban llenas de árboles y se observaba que entre los árboles habían animales salvajes corriendo. Sí, sí, habían serpientes, tigres, elefantes. Eso representaba un peligro. Si usted observaba el cielo, se observaban las nubes negras, el cielo estaba oscurecido, como si fuera a caer una tormenta. De hecho, a lo lejos se veía ya los rastros de unos relámpagos que amenazaban con una furiosa tormenta eléctrica. No parecía pacífico ese cuadro. Ahora, no solamente tenía eso, sino que el cuadro cerca de una montaña había una cascada que caía desde la cima de una montaña, una cascada que desembocaba en un río furioso, con un agua que se veía espumosa y seguramente aguas peligrosas para cualquier ser humano o inclusive cualquier animal. Ese cuadro no parecía una paz perfecta. Sin embargo, el rey cuando comenzó a observar en medio de ese cuadro, se dio cuenta que detrás de la cascada había una pequeña planta que había salido dentro de las grietas de la montaña. Hermosa planta, detrás de la cascada. Después, entre los árboles se divisaba una casa hermosa de una familia que se había atrevido a construir su casa allí en el aislamiento rodeado de animales. Y algo todavía más increíble, en el río, con esa agua espumosa y seguramente que podía ser peligro para todos, con una corriente furiosa, en medio, sobre una piedra, había un nido. Un ave se había atrevido a construir un nido en medio del caudal del río peligroso. Por supuesto, cuando el rey vio todo eso, el rey dijo, este es el cuadro que describe lo que significa la paz. Ese fue el cuadro ganador. Y entonces alguien le preguntó al rey, ¿por qué? Y el rey dijo esto, la paz no significa estar en el lugar donde no hay ruido, problemas o trabajo duro. Paz significa estar en medio de todas esas cosas y aún así estar tranquilo en tu corazón. Y ese es el verdadero significado de la paz. Déjame decirte que esto es verdad. Cuando tú y yo estamos en paz con Dios por medio de Cristo Jesús, cuando tú y yo tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, no importando que a nuestro alrededor haya trabajo duro, ruido, problemas, no importando todo eso, vas a poder disfrutar la paz de Dios. Esa paz, como dijo Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Qué alivio saber que Dios en Cristo Jesús me ha perdonado. ¡Wow! Qué alivio saber que Él está conmigo. Maravilloso. Ahora puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me dio la paz con Dios. Y por su paz, ahora puedo vivir tranquilo, confiado, sabiendo que mi vida está en sus manos. Eso es sobrenatural. Eso es el fruto de la paz, fruto del Espíritu. Solo proviene de Dios. Es por medio de Cristo Jesús y porque su presencia, su Espíritu está en mí, es que puedo decir que ahora estoy en paz con Dios, en paz conmigo, y eso me habilita para estar en paz con los demás. Gracias, Señor, y que Dios nos ayude a caminar en este fruto del Espíritu hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.